Bueno, y primero darles las gracias de estar aquí con nosotros y que nos infunda un poco de su sabiduría acerca de los puertos. Y le doy la palabra para que le presente Alejandro, el subdirector. Bueno, buenas tardes. Primero que nada, darles las gracias a los que habéis venido. Hoy nos acompaña el subdirector del Servicios a la Mercancía y al Pasaje de Puertos del Estado, don Javier Gese Aperte, Sí. que hoy viene a hablarnos sobre la influencia de los puertos en el desarrollo de la economía, de las sociedades modernas y en general sobre la influencia de estos en la geopolítica en general. Originario de Lleida, él es licenciado en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad Politécnica de Cataluña y comenzó su carrera profesional elaborando distintos proyectos en colaboración con administraciones y con la propia universidad. Durante casi 10 años ejerció como jefe de planificación y servicios portuarios del puerto de Barcelona, participando en programas de cooperación internacional. Y ya desde hace más de 15 años lleva ejerciendo, digamos, en distintos departamentos como subdirector de Puertos del Estado. Y desde el 2013 pues lo hace en los servicios a la mercancía y al pasaje, como he dicho al principio. Hoy está aquí para dar la conferencia en Los puertos, cuna de ciudades, puerta del comercio y ventana del mundo, así que sin más preámbulos, le doy la bienvenida en nombre del Colegio Mayor, cuando quiera, don Javier. Muy bien. Muy bien. Pues, ¿así está bien? ¿Se oye? Sí, oye, ¿no? Bueno, pues estas tres facetas que quería comentaros sobre los puertos son algunas de las facetas a veces desconocidas, pero que para tener una primera visión de lo que esa función que tienen los puertos en la sociedad y en la economía, pues como en muchas otras situaciones hay que meterse en la historia también y ver el papel que han tenido y el origen, ¿no? En este caso, Cuna de Ciudades pues viene a explicar una de las cuestiones que a veces se plantean hoy entre la ciudad y el puerto. Se oyen a veces comentarios en la prensa o en persona que en un puerto que a veces está ya en medio de una ciudad, pues constituye en cierto modo una molestia en algunas veces, ¿no? Porque en fin, se manejan mercancías, a veces las mercancías son peligrosas o purululentas y a veces incluso hay quien ha llegado a decir, pero bueno, ¿a quién se le ha ocurrido poner el puerto aquí, en la ciudad? Y claro, la cosa no es así, es que el puerto estaba ahí, la ciudad ha ido arropando el puerto y digamos poniéndose en su entorno. Eso motiva que el origen de los puertos, el origen de las ciudades, muchas veces en muchas ciudades sea de los mismos puertos. Por el desarrollo de la ciudad, pues lo que hace es que las actividades que se desarrollaban ahí hace unos años o siglos, pues tienen que pasarse a otros espacios, no solamente por esa interacción ciudad o ciudadanos-puerto, sino también porque las características de los usuarios del puerto pues han cambiado, desde las naves antiguas, ¿no? que podíamos tener hace siglos, o en los orígenes de la navegación, a los buques portacontenedores ahora de casi 400 metros de longitud y que pueden llevar pues, hasta 18.000 teus, que es una medida, pero que, para que os hagáis una idea, si vosotros veis por la carretera un tráiler, suelen ser de caja de 12 metros, esos son 2 teus. Entonces, hacerse una idea, ¿no? Pues un buque de esos podría llevar de esas cajas pues hasta 9 o 10.000, ¿no? Entonces, esos nuevos clientes, ¿no? de los puertos exigen unas dimensiones que no se tenían en esos
espacios reducidos y muchas veces obliga a que los desarrollos de los puertos se deban hacer pues, en zonas alejadas de la ciudad, ¿no? Bien, para seguir con este tema histórico, pues simplemente, vamos a ver, eso es. Simplemente refrescar un poco lo que más o menos todos conocemos, pero saber que la importancia que ha tenido siempre la navegación en el desarrollo de las civilizaciones y particularmente en las civilizaciones del Mediterráneo. Aunque no es muy fácil atribuir a un solo pueblo o a un solo autor a veces una invención o el desarrollo importante de una aplicación, pero se puede admitir que los grandes creadores o desarrolladores de la navegación en el Mediterráneo fueron los fenicios, que este pueblo vivía en lo que es actualmente el Líbano, en ciudades, libros, ciudades-estado que tenían, y fueron los que iniciaron pues esa navegación por el Mediterráneo. Los griegos, que fueron desde luego también muy buenos navegantes, según parece, aprendieron las técnicas de navegación de los fenicios, y lo que pasa es que tuvieron un desarrollo también hegemónico más importante y acabaron, por así decirlo, pues haciéndose con una gran parte del Mediterráneo. En este punto, pues también hay que tener en cuenta que hubo momentos en que, digamos, lo que es el Mediterráneo llegó a repartirse entre estos dos pueblos. Entonces, ahí vemos esa zona azul que podría ser, digamos, la zona de influencia griega, y la zona amarilla, que sería la zona de influencia, pues inicialmente fenicia, ¿no? Después, como sabéis, daría paso también a los pueblos de cartagineses, ¿no? Que lucharían contra los romanos y que en todo ello siempre con un objetivo de conseguir el dominio sobre el Mare Nostrum, ¿no? que llamamos. Entonces, este desarrollo promovió el que se empezasen a generar los núcleos de lo que son hoy, pues, de las ciudades más importantes de la zona del Mediterráneo. En el extremo del Mediterráneo, por ejemplo, pues el actual Cádiz, en aquel momento Gades, pues era un punto estratégico porque era, como si dijéramos, el extremo y la puerta de salida también hacia las navegaciones del norte de Europa, que aunque estamos hablando del Mediterráneo, pero se tiene constancia de navegación en épocas pues anteriores al nacimiento de Cristo, navegantes griegos que llegaron a la zona de las Islas Británicas y posiblemente al Mar Báltico. Entonces, a partir del desarrollo de la historia, fueron después los romanos quienes consiguieron ese dominio sobre el Mediterráneo y sobre una parte importante de Europa, y ahí pues tenemos un ejemplo de una de esas naves romanas. En este caso es una nave comercial, no es una nave de las de combate que también existían, y que tenía por objeto, este tipo de naves, pues, por así decirlo, hacer intercambio en el comercio entre Roma, sobre todo, y las colonias que en ese momento tenían, y aprovisionar Roma pues, de aceite, de vino, de las materias que se producían y de minerales también, en las zonas de dominio del imperio. Aquí veis también un esquema de la... No sé si la luz está mejor, si se corta, igual se ve mejor. ¿Lo veis bien o es suficiente? Si no, si lo apagáis a lo mejor... Porque si alguna diapositiva es un poco clara... Bueno, entonces ahí se ve algún esquema de la navegación y de las posibles rutas, por ejemplo, para la zona de Londres, ¿no? De lo que era Londres en ese momento,
que también existía pues una red terrestre. De hecho, ya sabéis que los romanos crearon una red de carreteras extraordinariamente importante para esa época, desde luego. Muchas de ellas han servido después para guiar por dónde tenían que ir las carreteras actuales. Y sin embargo, el origen inicialmente de esa red de carreteras, de calzadas, ¿no?, vamos a llamar, era sobre todo de tipo militar. O sea, aunque se utilizó para temas comerciales, el objetivo que principalmente se construyó fue para moverse inmediatamente a lo largo del imperio en el caso de que cualquier de esas zonas hubiera pues una rebelión o algún problema, ¿no? Sin embargo, la mayor parte del comercio pues se realizó por vía marítima, porque al fin y al cabo era más fácil hacer navegación costera y acceder a las, pues como decía, a Gades, a Cartagonova, a Tárraco, digamos, a través del mar, que no a través de la red de carreteras. En este ejemplo lo que vemos importante es también la gran significancia que tenía en este caso la península ibérica, porque era como para envolver, ¿no?, para llegar a la zona norte de lo que serían las Galias y a Gran Bretaña, pues por vía marítima tenían que acceder por ahí. Y de hecho, en el punto de actualmente es La Coruña, en ese momento llamaban Brigatium, ¿no?, está la Torre de Hércules, que alguno de vosotros la habréis visto, ¿no? La Torre de Hércules. Bueno, pues esta Torre de Hércules, cuya construcción actual es renacentista, pero alberga dentro de ella misma un faro romano. Es decir, en aquella época ya construyeron en ese extremo de la península un faro romano que luego lo recubrieron, pero que todavía están los sillares allí puestos. Este faro, que sigue funcionando, es el faro más antiguo del mundo que está en funcionamiento todavía. Y además es el único faro que es Patrimonio de la Humanidad, declarado hace unos años por la UNESCO, ¿no? Entonces, eso ya nos indica la importancia que tenía los temas de navegación para este imperio, que ya en ese momento se veía también la necesidad de guiar los buques en las zonas costeras para evitar embarrancamientos, y aquí tenemos un ejemplo claro. Si nos vamos al norte de Europa, pues también podemos decir lo mismo, aunque sea unos siglos después. Quizá vosotros habréis oído hablar de la Liga Hanseática. Pues esta Liga Hanseática, que era una liga de ciudades, de las que veis ahí, era fundamentalmente una especie de asociación comercial, ¿no?, para que las propias ciudades pudieran intercambiar y hacer comercio entre ellas. Tuvo una importancia muy grande, y como veis, pues tenía un desarrollo desde lo que es el actual Canal de la Mancha hasta lo que es parte del Mar del Norte y el Mar Báltico. Actualmente, pues veis aquí algunas de las ciudades conocidas, desde luego Londres, Hamburgo, Lübeck, que era un poco la capital de esta Liga Hanseática, pero por ejemplo Riga y todas estas ciudades, y Colonia, ¿no?, porque llegaban por acceso a través de, pues tenían, podríamos decir que el origen de esas ciudades tiene mucho que ver con esta red de puertos de comercio que se creó en ese momento. Esta Liga Hanseática lo que hacía era también proteger las rutas comerciales, no solo en un sentido de protección contra peligros, facilitando temas de navegación, sino también proteccionista, en el sentido que si a lo mejor algún comerciante quería infiltrarse en eso, pues debían ponerle impedimentos o hacerle pagar lo que correspondiese, ¿no? O sea que, como vemos, estos temas del proteccionismo, que en el siglo XX y XXI tienen tanta importancia todavía, pues tienen orígenes ya antiguos, ¿no?
Siguiendo con los temas de los orígenes de las ciudades, pues ahí vemos un grabado arriba de Santander del siglo XVI, ¿no?, en que se ve la bahía de Santander y lo que era el reducto de la ciudad, ¿no?, pues también el origen. Y aquí más abajo, ya en el siglo XVIII, pero lo que sería también el estado de lo que sería Málaga de esa época, ¿no? Con esto simplemente reflejar este origen, ¿no?, y esta interrelación de ciudades con puertos. Si ahora nos vamos a la época moderna, pues es bueno fijarse en dónde estamos, ¿no? Y aunque no he querido poner el mapa mundi, que se vea todo, pero al menos es bueno poner la vista, ¿no?, de Google Earth de lo que es Europa y darnos cuenta, bueno, pues que es un continente pues, con muchos entrantes, salientes, y donde desde luego las conexiones marítimas deben tener su importancia, ¿no? Porque ya sabéis, uno de los problemas que empezamos a tener de manera importante ahora es la congestión de las rutas terrestres, ¿no? Y tal es la congestión, especialmente cuando se trata de vehículos pesados, no solamente de automóviles ligeros, de pasajeros, que ya se empiezan a imponer, se imponen ya desde hace unos años, restricciones a esa circulación en determinadas horas o determinados días, ¿no? Entonces, en el caso de España, que en términos de transporte, somos casi más una isla que una península, ¿por qué? Pues porque, claro, es una península, pero en la parte que tiene conexión tenemos la cadena de los Pirineos, que obstaculiza mucho el paso. De hecho, solamente hay dos pasos de gran capacidad, que están justamente en los extremos, en la zona de Irún y en la zona de la Junquera, en Girona. Esos dos pasos son los que permiten, digamos, flujos de gran capacidad, y tan de gran capacidad que actualmente la media de vehículos pesados, no estoy hablando de vehículos de coches, pues está en torno a los 8 o 9.000 diarios, ¿no? Lo cual es una media importante. Se produce una gran congestión no solamente en el paso mismo, sino en los accesos próximos de España y de Francia. Y bueno, pues Francia, por ejemplo, pues ya ha puesto restricciones y a lo mejor en determinados días de fiesta pues no dejan circular vehículos. El País Vasco también, ¿no? Y eso, pues, ¿qué quiere decir? Que tendremos que aprovechar más el transporte marítimo para descongestionar esa parte, ¿no? Precisamente la Unión Europea, uno de los objetivos que tiene en su política de transporte, porque tiene bien claro que el desarrollo económico no puede darse o llevarse a su mejor expresión si no se dispone de una red muy bien cohesionada de carreteras y de ferrocarriles y de vías marítimas, y por eso pues una de las grandes realizaciones que ha propuesto ha sido lo que se llama la Red Transeuropea de Transportes. Una red transeuropea que lleva ya en marcha varias décadas, vamos a decir, pero que precisamente se le quiere dar más ese carácter de transeuropea, porque hasta ahora lo que estaba pasando era que las grandes sumas de dinero invertidas en el desarrollo de infraestructuras por los países de la Unión estaban más bien sirviendo, o fundamentalmente sirviendo para desarrollar la propia red, mientras que las conexiones entre los países se quedaban más más complicadas, ¿no? sin existencia. Entonces lo que ha hecho es que esta red llamada transeuropea ha definido unos corredores, que son corredores que atraviesan los países de norte a sur, de este a oeste, y la prioridad en las inversiones, en los recursos que van a poner, va a ser en esos corredores, precisamente para fomentar
el desarrollo de las comunicaciones en el conjunto, ¿no?, de la Unión. Bueno, entonces en esta red, las redes pues tienen lo que serían los enlaces y los nodos, ¿no? Entonces los nodos que veis ahí, esos puntos, pues bien, o bien son nodos logísticos o intercambiadores, donde se producen confluencias de transporte desde diversas zonas y se redirigen hacia otros lugares, ¿no? O intercambiadores de modo, igual que tenemos los intercambiadores de pasajeros, pues de autobús a metro, todo eso aquí en la zona de Moncloa, ¿no?, mismo, pues en las mercancías lo mismo, puede haber intercambiadores entre el modo terrestre de carretera y el ferrocarril, por ejemplo. Pero claro, el intercambiador entre el modo marítimo y el modo terrestre, sea ferrocarril o sea carretera, pues son los puertos. Entonces, los nodos que veis que están en la costa son precisamente los nodos, uno de los nodos principales de esa red, y son los puertos, ¿no?, a los cuales también se le da una gran importancia, y en eso estaríamos, por tanto, entrando en el criterio ese de puertas del comercio, ¿no? Es decir, el comercio, no solamente el de la Unión Europea entre sí, sino sobre todo incluso el que es con terceros países, con otros continentes, pues fundamentalmente en los países tiene lugar a través de los puertos. En nuestro país, el 90% de lo que se importa llega a través de los puertos, y el 60% por ahí de lo que se exporta sale a través de los puertos, ¿eh? Entonces, cuando decimos puertas del comercio, nos referimos a eso, a que para que pueda darse el comercio de manera eficaz se tiene que contar con una buena red de transportes y desde luego también con un buen sistema portuario. Entonces, ¿cómo se construyen los puertos? Bueno, pues los puertos lo que tienen que facilitar es que un buque pueda estar en una zona abrigada para poder hacer las operaciones de carga y descarga, porque ya vosotros os hacéis la idea de que en un sitio que haya mucho movimiento de mar, por allí no se pueden hacer carga y descarga, ¿no? Y depende de qué tipo de mercancía. Hay mercancías que pueden admitir unos ciertos movimientos porque van de una manera, y otras pues tiene que estar mucho más cerrado, por así decirlo. Mercancías, graneles líquidos, hay grandes petroleros que no necesariamente tienen que acceder a una zona confinada, ¿no?, de dentro de un puerto, sino que se pueden, en una boya, en las proximidades del puerto, por cuestiones de calado también, pues en esa boya puede atracar el buque y a través de unas tuberías descargar. Sin embargo, si estamos hablando de los portacontenedores que os decía, pues eso ya se entiende que necesita una zona bien confinada. Hay parajes naturales que tienen esa zona abrigada, y cuando no los hay, pues entonces hay que construirlos. Entonces, aquí, en el centro y norte de Europa, como muchos puertos están en las desembocaduras o en las líneas de grandes ríos, pues ya tienen aguas abrigadas. No tienen que construir lo que nosotros llamamos diques o rompeolas, como también se conoce. Entonces eso es lo que ellos se ahorran. Sin embargo, en España, en el sur de Francia, en Francia también, en el oeste, no en la zona norte, pues si se quiere construir un puerto, lo que hay que hacer es construir un dique que impida que el movimiento de las olas acceda y se consiga una zona abrigada, ¿no? ¿Y cómo se construye eso? Bueno, pues una manera de explicarlo, no sé si hay aquí algún arquitecto, ¿no? Bueno, pues lo digo. Hay un arquitecto que hizo un estudio sobre la construcción de las pirámides y escribió un libro que se titula Constructores de montañas, ¿no? Entonces venía a explicar, según su teoría, cómo se construían las pirámides, y el título lo llamó Constructores de montañas. Pues entonces yo diría que en el términos más generales,
la construcción de diques viene a ser construir montañas, pero montañas sumergidas. Aunque también hay otras formas más modernas en que no se construye una montaña como tal, sino que se pone, por así decirlo, un cajón de hormigón que impide pues igualmente el paso de la propagación marítima, ¿no? de las ondas. Esta sería la forma convencional, la montaña que diríamos, ¿no? Que consiste, pues, en primer lugar, construir una zona que se tiene que excavar para sacar el material que pueda no estar en condiciones de tener cargas, y luego se van poniendo una serie de acopios de mercancía, se va haciendo, como veis, una montaña sumergida, ¿no? Tiene que acabar con un bloque arriba, ¿no? Un parapente para el tema del oleaje, y luego, claro, en la zona expuesta, pues se tienen que poner unos bloques, que es lo que veis ahí, que ya se tienen que poner con grúa, para que las olas no se lleven el material, porque si no se pusiera eso, que vamos, nos quedamos sin dique enseguida, ¿no? En la parte interior se pone una protección, pero no es necesario, por supuesto, poner. Ahí, como veis, pues hay bloques desde 8 a 60 toneladas. ¿Y cómo se pone? Bueno, pues la manera de construir este tipo de montañas pues suele ser mediante unas barcazas en las que se pone el material y tienen abertura por el fondo. Entonces, en el momento que con la topografía se sitúa el lugar preciso donde tiene que ir el dique, pues se abre y se va echando, se va controlando y se va subiendo y avanzando desde tierra hacia adentro, ¿no? Y luego lo que son los grandes bloques pues se tienen que poner con unas grúas especiales, ¿no? Este caso concreto pues es de una ampliación del dique de Barcelona. Luego hay otro sistema, porque básicamente hay otros sistemas como son también pilotes que se hincan y eso, pero para dique, eso es más bien para muelles. Muelles quiere decir donde atracan los barcos dentro, pero estamos hablando ahora del dique, que es lo que protege para hacer el recinto abrigado, ¿no? Entonces, en el otro sistema es lo que se llaman diques verticales, porque en lugar de ser una montaña, pues es un cajón de hormigón pues de unas dimensiones considerables, que se van poniendo uno a continuación del otro, luego se unen entre sí. Esos cajones son cajones que están agujereados, la mejor manera de imaginárselo es cuando veis un ladrillo de esos que tiene esas perforaciones, los ladrillos de construcción, pues esos cajones también tienen unas perforaciones y de hecho esos cajones flotan. Entonces lo que se hace es construirlos en un sitio y luego se llevan flotando hasta el sitio donde se tienen que posicionar. Entonces allí se llenan de agua por los agujeros y se fondean en el sitio adecuado. Luego además se les rellena con áridos, ¿no? Con arena o eso, ¿no? Pero ese es el procedimiento. Claro, estos cajones que veis aquí, ¿veis? Esto que hay aquí es lo que se llama el cajonero, que es el sitio donde se construye, el sistema es un hormigonado, es ir metiendo hormigón e irlo subiendo de tal manera que se empieza a hacer tongadas de hormigón y se va haciendo la altura que tenga. Tened en cuenta que, claro, esos cajones, pues claro, fácilmente algunos de ellos pueden tener pues 30 metros de esa altura que veis, puede ser 30 metros, o sea que es como una casa de estas, no penséis que es, y luego pues a lo mejor pues tienen 40 metros de longitud y eso, ¿no? Eso es lo que se maneja, ¿no? Y aquí eso que veis ahí pues es precisamente un cajón de esos que se han construido y que está flotando, esperando a ser trasladado al sitio donde vaya a ser fondeado. Un ejemplo del tema este de las montañas sumergidas, vamos a llamarle así, un ejemplo destacable es el último puerto, que se llama Langosteira, que es como si dijéramos la ampliación de La Coruña. En ese plano que veis ahí,
a la derecha es la ciudad de La Coruña y el entorno del puerto, ¿eh? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que ahí, además de los movimientos de mercancías, de contenedores y eso, también hay depósitos de combustible, ¿eh? Que es una de las mercancías marítimas que más se usan. Y claro, unos depósitos de combustible, pues al lado de una gran ciudad, pues aparte de ya no ruidos y todo eso, sino que también tiene un cierto peligro, ¿no? Y no ayuda mucho a la estética de la ciudad. Entonces, lo que se hace es, por razones sobre todo de seguridad, es construir una nueva dársena, vamos a llamar, en este punto, que sería lo que llama pues, Punta Langostera. Entonces, por razones diversas se ha llevado a ese punto ya sabéis que es como el extremo noroeste de la península ibérica, y esta zona es una de las zonas con mayor, es decir, con alturas de ola más importantes, ¿eh? Entonces aquí, desde ahí no lo veis, pero para que os hagáis una idea también de esto marca aquí sobre una cota relativa la menos 40 y por allí pues marca la más 25. En la coronación de ese bloque que se pone arriba, el espaldón, pues estamos hablando de esas dimensiones, ¿no? Y para que os hagáis, eso quizás sí que lo veis. Habíais visto que allí había unos bloques que eran de 6 o de 8 a 60 toneladas, ¿no? Bueno, pues aquí se tuvieron que poner bloques de 150 toneladas, porque si no se los llevaban mal, ¿eh? Pero claro, es que este dique se ha calculado con una ola de cálculo que en términos de la ingeniería se llama altura de ola significante, que viene a ser la media del tercio mayor, ¿no? O sea, tienen una serie durante un periodo de alturas de ola, pues se coge el tercio superior, se hace la media, entonces esa es lo que se llama la altura de ola significante, la media de eso. Entonces, está calculado con una altura de ola significante de 15 metros, que quiere decir que las olas de altura máxima sobrepasan los 20 metros, ¿eh? Entonces, esto está calculado así y por esa razón se han tenido que poner bloques de 150 toneladas y además, os contaré una anécdota, y es que se tuvieron que utilizar lo que se llama hormigón de gran densidad, añadiéndole unos componentes que lo que hacen es que le dan más densidad, ¿no? Porque el problema que tiene también los bloques es que si tú los quieres más grandes, aumentan de tamaño y entonces la subpresión, el principio de Arquímedes también funciona para arriba, ¿no? También, entonces, la manera de conseguir más dificultad, ¿no? Para más estabilidad es darle más densidad, ¿no? Entonces, pues es una obra bastante, casi récord a nivel mundial y eso por las características que tiene, porque pues bueno, esas alturas de ola no son las convencionales, ¿no? Bueno, seguimos. Entonces, los puertos, ¿qué tipo de puertos hay? Bueno, pues hay puertos marítimos, comerciales y no comerciales. Los marítimos podrían decir, porque también están los fluviales, que en España no tenemos prácticamente, pero hay otros países que sí tienen ríos muy caudalosos y donde están. Entonces, los puertos comerciales y no comerciales, pues los no comerciales serían los que serían solamente pesqueros o deportivos, que también habréis visto, ¿no? Que se dedican solo pues, a embarcaciones deportivas, ¿no? Luego están los puertos de interés general, que son aquellos que tienen una relevancia especial para el conjunto del Estado, ¿no? Una de las razones que puede incluir un puerto de interés general es que su interés y su tráfico no lo mueva solo una comunidad donde está el puerto, sino que afecte a más de una comunidad autónoma, ¿no? Entonces ya se ve que tiene un interés general. O que tenga tráficos internacionales, ¿no? Hay varias razones. Están definidos. En España tenemos organizado el sistema con lo que se llaman los puertos de interés general, con un total de 28 autoridades portuarias. Algunas autoridades portuarias tienen más de un puerto. Por ejemplo, Valencia
además del puerto de Valencia, tiene el puerto de Sagunto y el puerto de Gandía, ¿no? Otras solo tienen un puerto, ¿eh? El puerto pues, de Tarragona solo tiene el puerto de Tarragona, ¿eh? Pero otras pues tienen. Total, nos encontramos, teniendo en cuenta que, por ejemplo, en las islas Canarias, en las Baleares, pues tiene que haber puertos en todas las islas, ¿no? Pues que, aunque son 28 autoridades portuarias, podemos decir que tenemos 46 puertos de interés general. Datos relevantes, no se trata de, en fin, de poner aquí todos eso, pero para que os hagáis una idea, aunque son datos del 14, pero bueno, estamos en torno a los 500 millones de toneladas anuales, ¿no? O sea, eran 470 en el 14, este año hemos pasado los 500, ¿no? De los cuales el 50% son lo que se llama mercancía general, que son pues lo que va en contenedores, pueden ser bobinas de acero, pueden ser material de madera, todo eso sería lo que sería mercancía general. Luego, un 20% sería graneles sólidos, que puede ser pues, carbón, pueden ser productos agroalimentarios, ¿no? Y el resto, 34-35%, pues serían lo que son graneles líquidos, que pues son, pues, en algunos casos puede ser petróleo o sus derivados o cualquier producto en líquido, ¿no? Bien. Como algún dato más que también quería destacar, porque luego a lo mejor comento algo de ello, es que tenemos un movimiento de unos 30 millones de pasajeros al año, de los cuales casi 8, o unos 8, son pasajeros de crucero. Los otros son pasajeros que van en régimen de transporte. Si uno toma un ferry que va desde Algeciras a Ceuta, pues está utilizando esa navegación como transporte, como si cogiese un tren en otro sitio, pero ahí coge, pues es régimen de transporte. Pero los de crucero no es régimen de transporte, los de crucero son un régimen más bien de ocio, ¿no? De vacaciones, ¿no? Entonces, precisamente, España pues es uno de los países, después de Italia, por lo menos el año pasado, creo que Italia tenía más, pero de mayor tráfico de pasajeros de crucero. Y tiene mucha importancia porque al fin y al cabo ya sabéis que pues más del 65% de nuestro Producto Interior Bruto es servicios de terceros, entre los que se incluye el turismo, ¿no? Bueno, aquí hay una escala simplemente para que os dais en cuenta que los puertos son de muy diverso tamaño. El que tiene más tráfico en términos totales es Algeciras. Aquí ten en cuenta que, como dice, toneladas totales se incluye de todo tipo, es decir, graneles líquidos, sólidos, mercancía general. Y bueno, pues desde las casi 100 millones que pueda tener Algeciras, pues hay otros puertos que a lo mejor están entre los 4, 5 o 6 millones, o sea, son de muy diverso tamaño. Y esta otra que viene ahora, pues se refiere a los pasajeros, a la otra parte. Entonces, en este caso son pasajeros de crucero. Como veis, esta doble escala, a la derecha está indicando el número de escalas y a la izquierda el número de pasajeros, ¿no? Entonces, pues por ejemplo aquí Barcelona pues tiene, digamos, tendría casi 2,5 millones, ¿no?, de pasajeros de crucero, y tendría, pues, según los datos del 14, eso sí, pues casi 800 escalas al año, o sea, 800 escalas de cruceros, ¿no? Y eso es un poco el panorama que hay. Este punto, según esta parte, que refleja la importancia también de los cruceros en los puertos, pues es lo que también se puede calificar en cierto modo también como eso de ventanas del mundo, porque ahí veis el Queen Elizabeth II, que es uno de los en su momento fue el mayor crucero del mundo, ahora no lo es, pero es uno de esos cruceros pues que fácilmente llevan 3 o 4 mil pasajeros y 2.500 tripulantes, ¿no? Entonces, cuando estos cruceros llegan a una ciudad,
pues especialmente a veces si no es una ciudad pues, como Barcelona o como Valencia, que sea muy grande, pues es que se llena la pequeña ciudad donde atracan, ¿no? Y por eso también se puede hablar de esta ventana del mundo, ¿no? Ventanas del mundo, ventanas en los dos sentidos, en el sentido de que la llegada de esa parte importante de turistas llega a través del puerto y visita la ciudad desde el puerto, y también hay que decir que los ciudadanos pues se hacen eco de conocer gente de otros países a través de ese intercambio, ¿no? En esta otra expresión vemos pues el tipo de pasarelas que se utilizan para el embarque en estos buques cruceros, ¿no? Y luego hay otro aspecto también que es importante, y es la evolución que han tenido los puertos. Ahí vemos un muelle en Tarragona, ¿no? Ya hace bastantes años, y aquí vemos cómo se ha rehabilitado, que es esta parte de aquí, ¿no? Ese tinglado, ¿no? Que se llama, ese almacén, que hoy en día pues, es como una sala de exposiciones. Esa parte también contribuye a ese aspecto de ventanas del mundo, porque claro, no solamente porque en toda esta zona se fomenta la afluencia pues, de los turistas o de otras personas que tienen el placer de pasear por el entorno marítimo, sino que en las zonas estas de salas de exposiciones, de conferencias, pues se fomenta también el tema cultural e intercultural, ¿no? Como es este que os digo que está aquí, ¿no? Eso se ha hecho en otras ciudades, como es en Santander, o esta otra que es en Castellón, o en Barcelona, que es la zona del Maremagnum, donde se crea ese centro comercial con la Rambla esa del mar, ¿no? Bien, entonces pasamos a esto. Los datos relevantes económicos los voy a pasar. Simplemente voy a citar brevemente cómo está estructurado la organización de una autoridad portuaria. La autoridad portuaria, el máximo órgano de la autoridad portuaria es el llamado Consejo de Administración, y ese Consejo de Administración hoy está formado por el presidente y unos vocales. Esos vocales, la mayoría de ellos hoy son nombrados por la comunidad autónoma, y eso quiere decir que aunque los puertos de interés general que hemos estado hablando son del Estado, y no por la ley de puertos, sino por la Constitución española, la gestión se transfirió a las comunidades autónomas, de tal manera que es la comunidad autónoma la que nombra el presidente y el número mayor de representantes en el Consejo. Por otra parte, está el director y algún órgano consultivo, como es el Consejo de Navegación y Puerto, que es un consejo, como se dice, consultivo. Es decir, que cuando se quiere tratar un tema importante, pues se le hace una consulta sobre su opinión. Y este consejo informa, y luego el Consejo de Administración es el que decide, ¿no? Que es Bien. No todos los puertos, ni en todos los países, está igualmente organizado la gestión del puerto, sino que hay varios modelos de gestión. Ahí veis la contraposición público-privado, ¿no? Entonces, hay un tipo de puerto que se llamaría el puerto proveedor de servicios, que es el que está arriba, que como veis, tanto la infraestructura como la superestructura como las operaciones son realizadas por un ente público. En este caso no intervendría empresas privadas. La verdad es que de estos hay actualmente ya muy pocos, pero los ha habido en su momento, han tenido su importancia y además han reflejado pues también una eficiencia importante. El puerto de Singapur, que os debe sonar, pues en su momento era de ese tipo, es decir, el puerto prestaba todo, era un órgano público y además era de los más eficientes que había, ¿no? Ahora ya se pasó a una corporación, ¿no? Es diferente. Existe otro que es
en que tanto la infraestructura como los equipos son públicos, pero lo opera un privado, que sería este segundo. Un tercero, que es el puerto propietario del espacio portuario, en el que el criterio público es solamente el espacio y la infraestructura, pero las operaciones y los equipos son puestos por la iniciativa privada. Y existe también algún caso, menos frecuente, en el que no solamente las operaciones y los equipos, sino también las infraestructuras e incluso el terreno puede llegar a ser privado. No es un caso muy frecuente, ni tampoco un caso modélico, pero por ejemplo en el Reino Unido existen algunos puertos que son así, no todos. Hay quien dice, no, todos los puertos del Reino Unido, no todos, porque hay algunos que son los llamados trust ports, que en realidad dependen del Parlamento y funcionan como privados, pero no son privados, no reparten dividendos, porque si es privado, pues uno gana dinero y lo reparte a los socios, ¿no? Entonces, en este caso, todas las operaciones serían realizadas, tanto las operaciones como la gestión de los equipos y superestructuras e infraestructuras serían de parte privada. Entonces, nada, ¿con cuál os quedáis? Bueno, luego lo decís, si queréis que sigamos y luego lo pensáis un poco y luego lo decís. Voy a pasar esto un poco deprisa porque simplemente querría indicar que los puertos en muchos casos son bienes públicos, no son privados, como esos casos excepcionales. ¿Y por qué? ¿No? ¿Por qué en la mayoría de los casos son públicos? Pues una de las razones o de lo que son los bienes públicos, ¿por qué alguien ha de dotar de bienes públicos, ¿no? ¿Por qué no se deja que el mercado los proporcione o no? Pues fácilmente es porque hay determinados bienes que el mercado por sí mismo no los produce, o los produce en una insuficiente cantidad o calidad. Y entonces alguien se tiene que preocupar, normalmente pues es la administración pública, de proveer eso, para que luego la iniciativa privada a lo mejor lo opere, ¿no? Entonces esa es una de las razones. En términos muy claros, por ejemplo, esos diques que hemos visto, esas montañas sumergidas, tienen un coste muy alto. Algunos proyectos de desarrollo que se han construido recientemente pues son costes pues, que pueden rondar a lo mejor los 500 millones de euros, llegando en algunos casos a los 1000. Entonces eso, la rentabilidad que eso tiene, especialmente a corto plazo, es muy baja. Entonces eso la iniciativa privada en principio no lo va a prever. Otra cosa sí, otra cosa que tenga una rentabilidad más alta sí que lo haría, pero una rentabilidad de unas infraestructuras que tienen una vida útil de 50 o 60 años, pues la gente no invierte para recoger a los 50 o 60 años. Entonces, alguien lo tiene que hacer. En ese caso, lo tiene que hacer la iniciativa pública, ¿no? Entonces, nos vamos a hablar ahora un momento de los servicios. ¿Qué son los servicios portuarios? Los servicios portuarios son servicios que se necesita proveer en los puertos para hacer posible la finalidad que tienen los puertos, que es pues que puedan entrar los buques, descargar sus mercancías, cargarlas a Corpanda e irse. Y bueno, de paso pues también reponer combustible, dejar desechos también, tienen que hacer, las tripulaciones pueden descansar, en fin, todo lo demás, pero esencialmente es el intercambio. Entonces, para hacer eso posible, se necesita que en los puertos haya una serie de servicios. Algunos de estos servicios se llaman generales y otros más bien específicos. ¿Cuáles serían los generales? Aquí, aunque hace una clasificación un poco más extensa, yo simplificaría yendo sobre todo a eso. Pues hay unos servicios llamados generales que son, pues como diríamos, los que se prevén, no sé, en una comunidad de vecinos, pues siempre hay unos servicios que son para todos, ¿no? El alumbrado de la escalera, pues eso no hay ningún vecino que ponga su bombilla allá afuera, hay alguien que lo tiene que poner, ¿no? Servicios generales, pues en los puertos los espacios comunes tienen que tener también alumbrado.
y tiene que tener viales limpios y en condiciones, ¿no? En cierto modo allí también por las actividades que se desarrollan, entre ellas pues intercambio de mercancías, contacto con digamos buques que vienen de otros países y cuyas mercancías, por ejemplo, tienen derechos aduaneros, pues hay que poner vigilancia, porque si no, si vamos, en un país es más barato el tabaco que aquí, pues vendría directamente, ¿no? Pues se pone una vigilancia, se pone el control aduanero, que lo lleva la Guardia Civil, en nombre pues, de la Administración de Aduanas, ¿no? Bien, entonces hay una serie de servicios que los presta la Administración normalmente, o alguien por cuenta de la Administración, como son estos que os digo, ¿eh? Pero luego también hay unos servicios que son más específicos para el buque, ¿no? Espera, esto lo voy a pasar, que era de la navegación y no quiero entrar ahora en eso, que nos llevaría mucho tiempo. Los servicios portuarios más específicos, pues existen esos 6 servicios o 5 o 6 servicios que son esenciales para que un puerto funcione. ¿Cuáles son? Uno que se llama practicaje. ¿Habéis oído alguna vez de lo que es el servicio de practicaje? Vale. El servicio de practicaje es una ayuda que se le hace a los capitanes de los barcos para que facilitarles las maniobras de atraque en el puerto. Es por tanto un servicio de asesoría profesional del práctico, que se llama aquí en España, al capitán del barco, ¿no? Está el de remolque portuario, que son esos buques pequeños con un gran motor a los que se les da un cabo, ¿no? Y lo que hacen es facilitar también, porque tienen unos motores potentes de 3, 4 o 5.000 caballos, ¿no? Entonces permiten los movimientos de esos buques grandes, ¿no? En espacios reducidos, porque tened en cuenta que hay buques, esos buques grandes, a veces de 200 metros y eso, pues en los espacios reducidos de los puertos lo tienen muy difícil para maniobrar, ¿no? Entonces necesitan, en muchos casos, estos remolcadores que les, tirando de los cabos o empujando también, que pueden empujar, les facilitan las maniobras. Existe también el servicio de amarre, que es facilitar que esos cabos que tiene el buque se puedan colocar en los norais, que se llaman, ¿no? Y que de esa manera pues el buque, una vez que está atracado, quede sujeto, porque claro, si se dejase el buque sin atar bien con esos cabos, digamos, pues en los movimientos del propio, por pequeños que sean, se podría ir con un riesgo muy importante, claro, ¿eh? Entonces existe un servicio que consiste en, digamos, a asegurar que quede bien sujeto, ¿no?, el buque una vez que está atracado, con esos cabos, que ya sabéis que, no sé si lo habéis oído, pero en general se les llama cabos, ¿no? No sé, a nosotros no se les llama cuerdas, como decía un capitán de barco, amigo mío, que decía que en el barco de cuerdas solamente está la cuerda del reloj de cuco, si existe, pero lo demás no hay ninguna cuerda, que son cabos, ¿eh? Pero si alguno algo dice de las cuerdas y eso, ahí no hay cuerdas. Bueno, esto que veis ahí es las operaciones de los contenedores que os decía, de carga y descarga, con esas grúas, ¿eh? Y esto otro que veis aquí, pues no es la cabina de un helicóptero, sino que es la cabina de la grúa, que el operador de la grúa pues tiene que situarse encima, coger el contenedor y situarse a una altura considerable para colocarlo en el barco, en el lugar que corresponde, ¿no? Tened en cuenta que todos esos contenedores, cuando se cargan, por ejemplo, en un buque, no se cargan, digamos, donde le parece al de la grúa, sino que antes de que llegue el buque, teniendo en cuenta los pesos de los contenedores y el contenido, se hace un plan de carga, ¿no? Y entonces luego se debe seguir rigurosamente eso, y eso es muy importante porque ya os hacéis la idea de que eso puede influir en la estabilidad del buque. Si por ejemplo los contenedores más pesados, en lugar de ponerlos abajo, los pusieran arriba, pues podría poner, como en muchas veces ha pasado, comprometer la estabilidad del buque.
Y lo mismo el tipo de contenido, porque como muchos contenedores llevan lo que llamamos mercancías peligrosas, que pueden ser productos químicos, por ejemplo, pues existen unas normas, unas reglas, de tal manera de que no se pueden poner juntos determinados productos, porque si uno de ellos tiene un problema, si tiene el otro al lado, pues puede causar el incendio del buque y, en fin, entonces hay que mantener unas distancias y eso. Bien, entonces los servicios no son en general obligatorios, esos servicios portuarios, salvo algunos. Por ejemplo, el practicaje pues es un servicio que en principio es obligatorio, es decir, cuando un capitán, un buque llega a un puerto, debe pedir práctico, el práctico llega con una embarcación hasta el buque, se sube al puente de mando y desde allí le ayuda a la maniobra de acceso. Y lo mismo en la salida, luego tienen que irlo a recoger con ese bote, lo tienen que ir a recoger, pues porque si no se diría... Y en algún caso, si hace mal tiempo, pues pueden tener que vérselas para ver si pueden desembarcar. A ver si puedo acceder a esto. No. Un momento. Bueno, luego si da tiempo lo pondremos. Bueno, no sé si con esto va a salir bien. Bueno, entonces estos servicios, ¿cómo funcionan aquí en España? Bueno, los servicios se regulan de una determinada manera a través de un pliego. No sé si esto tendrá voz o qué. A lo mejor luego llega, ¿eh? No, pero... ¿Cómo? Bajarlo al altavoz del... Ah, sí. Espera. Espera, a ver. Bueno, si no, por lo menos se verá. Creo que a veces aparece la voz después, ¿eh? Ah, es que estaba cerrado aquí, espera. No se ve aquí, porque está en... Ah, ¿no se ve? Pues espera. Entonces, para verlo, habrá que darle... eso habrá que cambiar de aquí, ¿no? Habría que cerrar esta mejor, ¿no? Lo cerramos. ¿Qué hemos hecho? ¿Cerrar el otro o qué? No, el otro está abierto. ¿Está abierto? ¿Dónde está? Está aquí. Ahora sí. Esto es un vídeo que han hecho sobre todo de practicaje, para que vean cómo trabajan los prácticos y eso. Pero cuando se ven también las cosas, cómo funciona, cómo llega un barco y eso, pues está bien coger como la idea de cómo se presta la practicaje, ¿no? Bueno, este es el práctico, que se acompaña con un bote y sube al barco. En este caso es un barco de pasajeros. Ese es el barco de pasajeros, Y esto es la visión que se tiene desde el puente de mando. 102. 102. Entonces, como es una zona muy tradicional, grande que es el barco,
Now ending 102. Ja, maar wenn ich als Maus hier mit dem Maus ganz viel Not. Das gibt was. Esta es la manera que tiene que subir con la escalera esa de gato que se llama, ¿eh? Y en este caso pues será un buque de mercancías, lo acompañan con un bote especial hasta el embarque y siempre... Como veis aquí los capitanes son todos asiáticos. Bueno, el de los pasajeros no, pero... Entonces aquí lo que hacen es ver la trayectoria. Bueno, aquí es que está simultáneamente transmitiendo varias asistentes, una a un buque de pasaje, otra a un buque de mercancías, ¿no? Y va intercambiando una y otra, ¿eh? Entonces le está indicando la trayectoria que van a seguir. Ese sería el buque de pasaje. Aquí además es que hablan holandés, a veces hablan inglés, pero cuando hablan ellos hablan holandés, ¿eh? Este es un remolcador. El remolcador, como os decía, facilita las maniobras o bien tomando un cabo y estirando, por así decirlo, o bien empujando también, ¿eh? Estos son los amarradores, lo que habéis visto ahí, ayudan a tensar este también. ¿Ves? Ese es un buque portacontenedores de los de última generación. Entonces, pues bueno, el práctico debe subirse por la escalera. Algunas son más altas y con mal tiempo pues tienen su riesgo también. En este caso están embarcando el bote también, porque es que hay algunos trayectos de asistencia de los prácticos que son muy largos, que son muchas millas, entonces ya se llevan el bote y todo, porque luego cuando llegan allí pues tienen que hacer otra operación, ¿no? ¿Ves? En este caso el buque iba remolcado, asistido por tres remolcadores. They will help us make this sharp turn into Harlingen. So then we swing around here and right here. That's can you see the berth is. Esa es la visión más o menos que se tiene desde el puente, ¿eh? Ahora lo que le están dando es un cabo desde el buque al remolcador, ¿no? Entonces el remolcador ya lo utiliza. Eso es porque tienen que pasar por una esclusa, una esclusa que sirve para mantener un cierto nivel de agua en una zona, cuando en la otra zona mejor está más bajo. Entonces tienen que hacer una operación un poco más delicada porque tienen que pasar por un espacio estrecho, ¿no? Ja, Jenny, even voor hebben, dan lig in positie hoor. Met Remco. Ja, die Prince of Sea is gemeerd hoor. Captain, the Turks are arriving. The two red ones over there. La coordinación de los remolcadores que veis normalmente la hace el práctico, es decir, que de acuerdo con el capitán, pero que es el práctico el que le da las instrucciones y sin embargo hay que tener en cuenta un aspecto que es que la responsabilidad
y el mando del buque siempre lo tiene el capitán, ¿eh? El práctico no tiene la última responsabilidad. Él tiene la responsabilidad de asesorar bien, ¿eh? Pero si hay un problema y se demostrase que el asesoramiento había estado mal, pues podría tendrá la responsabilidad que le corresponda. Pero la última palabra en el mando del buque siempre la tiene el capitán, ¿eh? Lo que podéis daros cuenta también es la visión que hay desde muy alto, pues es como si vas en una casa de 5 pisos, ¿no? No es como un barquito de cualquier manera, ¿no? Este bote que habéis visto pequeño no es un remolcador, es un bote que sirve para recoger esos cabos desde un determinado momento y acercarlos a tierra, porque como son muy pesados, son unos cabos que tienen que tener mucha resistencia, pues no se pueden, como en algunos casos, lanzar así. Eso que habéis visto que lanzaba desde el barco allí no era el cabo, eso era un señuelo, digamos, es como una guía para que estirando de esa recoja el cabo, pero el cabo es mucho más gordo, Pues ya está, ya está ahí. A ver cómo estamos de tiempo. Yo creo que ya es hora, ¿no? Más o menos. Vale. Sí, pero esto... Quitamos ahí. A ver. No sé si esto pasa un momento. Hay otro aspecto que es la manipulación de mercancías, ¿no? Entonces, no lo podemos ver todo, pero a lo mejor, si funciona, pues veríamos un trocito para que os deis cuenta de cómo funciona, cómo opera una terminal de estas de contenedores. A ver. No sé. Archivo. A ver, nos vamos aquí. Disk. Bueno, esta es una terminal, la que llaman MSC, Mediterranean Shipping Company Home Terminal, que está en Amberes, en Flandes, en Bélgica, y es para que veáis un poco cómo funciona eso, ¿no? Esos cacharros que circulan por ahí se llaman straddle carriers, que es que esos que son tan altos, y se llaman así porque lo que hacen es que recogen el contenedor entre las patas, ¿no? O sea, que tienen como 4 patas con ruedas y cogen el contenedor debajo, ¿no? De hecho, straddle en inglés es algo sentarse de esta manera en el caballo, por eso se llaman así, straddle carrier, porque aquí en España no tenemos una palabra, hay quien le dice carretillas de pórtico, no sé qué, pero no entiendes nada. Entonces todo el mundo ya le utiliza la expresión inglesa porque es la... Esto da una explicación de las características de esta terminal, que es una de las mayores de Europa y que ha sido renovada, pero más que nada lo que quería que vieseis es cómo opera, ¿no? Entonces los contenedores los descargan estas grúas de muelle que están ahí y luego los recogen estos straddle carriers y los llevan a una zona de apilamiento, New garages for straddle carrier maintenance and for crane spare parts. A new entrance gate for personnel and visitors, conforming to the latest ISPS rules for Entonces, otra cosa que os quería decir es que esta operación que habéis visto con esos straddle carriers
Es una operación, esos Straddle Carriers llevan una cabina arriba, lleva un conductor. Sin embargo, ahora se están implantando ya lo que se llaman terminales automatizadas, que son terminales o semiautomatizadas. Son terminales en las cuales el cacharro ese que lleva el contenedor desde el muelle hasta la zona de apilamiento no lleva conductor. No lleva conductor. Y en otros casos sí que van con una cosa parecida a donde está el carrier hasta la zona de apilamiento, pero en la zona de apilamiento hay unos pórticos que son los que mueven los contenedores de allí afuera, que también están totalmente automatizados, no llevan conductor, sino que es un ordenador programado el que hace los movimientos y lo optimiza de esa manera, ¿no? Con otra ventaja, y es que digamos, esas máquinas pues pueden trabajar día y noche, y entonces a veces durante el día hacen las operaciones rápidas de descarga y luego por la noche hacen el mantenimiento de recolocar para optimizar la entrega del día siguiente. Y eso, pues bueno, como son máquinas, tienen unos buenos mecánicos y mantenimiento, lo pueden hacer, ¿no? La operación esta de pie de buque hasta la zona de apilamiento, también hay terminales que lo hacen sin conductor. Entonces, lo que se ve ahí es como si fuese la caja de un camión, pero sin cabina. Entonces, le ponen encima el contenedor y eso ya, por sistemas de guiado, va a donde tiene que ir para que le recojan el contenedor. Y además, están trabajando simultáneamente varios de ellos, no penséis que está uno. Entonces, tienen sistemas de detección y cuando llega uno y va a pasar, pues tiene su protocolo para dejar pasar al otro y va funcionando, Como decíamos en plan de broma, además no se chillan, ni discuten, ni nada. Se paran y ya está. Bueno, pues esta terminal, vamos a ver si pasa un poco, porque si no, está dando muchas características, pasaremos un poco. An average of 33 ships and 170 barges dock at the MSC home terminal each week, optimally from 6 a.m. until 9:45 p.m. 1,000 containers are handled each month. Bueno, te está dando cifras, como veis, de los movimientos que tienen, ¿no? Esto es el taller de mantenimiento, que es muy importante porque al tener muchas máquinas en danza, ¿ves? Ahí va de una manera simulada cómo se produce ese... Están entregando contenedores, ¿veis? Los dejan allí y luego la grúa los coge y los carga, ¿eh? A ver si hay alguna cosa más que nos interese. Aquí se ve cómo es realmente esa operación. Y aquí, ahí se ve pues los sistemas de mantenimiento que tiene el ordenador. Eso que veíais ahí era el diagrama que a lo mejor los clasifican por tráfico, ¿lo veis? Los colores a lo mejor indican si son import o export o incluso si son de alguna determinada zona, ¿eh? Bueno, pues esto ya lo podemos dejar aquí. Ya habéis visto un poco cómo funciona eso.